Entonces quiero leer este pasaje bíblico que usted quizá muchas veces lo ha leído, pero vamos a tratar de desglosar algunos conceptos de acá. Así que acompáñeme a la lectura de Isaías 58. Mire lo que dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado, que me buscan cada día. Perdón, ¿cuándo le buscan? O sea, le están buscando. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios. ¿Qué le piden? Justos juicios. Y quieren acercarse a Dios. Porque, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunáis, ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los que son quebrantados, y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz. Y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Tome asiento, por favor. Muy bien. De alguna forma, Isaías es un libro que hermosamente, ¿verdad?, uno de los libros más leídos de los judíos, aparte de los Salmos, seguramente el segundo libro más leído de los judíos, donde se habla de lo que es el juicio del Señor, la primera mitad, por llamarlo así. Se habla de los juicios del Señor, y la segunda parte se habla de todo lo que el Señor iba a hacer, la restauración, la liberación, la redención del Señor sobre su pueblo. Este libro de alguna forma contempla estos dos extremos de un pueblo que estaba muy alejado del Señor, y cómo las consecuencias de ese alejamiento traerían caos, dolor, tristeza, angustia, y que eso en realidad era algo que el Señor sabía que iba a suceder, y el Señor les da una oportunidad. Mírenme por favor, el Señor, sabiendo lo que ellos elegirían, de todas formas les envía su palabra como una esperanza y una oportunidad.
Nosotros no somos una sorpresa para Dios, en ningún caso. Ni usted ni yo. El Señor sabe perfectamente del día que nos llamó quiénes somos, nuestras fallas, nuestras virtudes, aquellas cosas que el Señor ha visto en nuestra vida, aquellas cosas en las cuales fallaremos, pero el Señor siempre nos da su palabra. Es como cuando usted sabe que su hijo se va a ensuciar, pero usted le dice no se ensucie. Cuando usted le dice a su hijo cualquier cosa me avisa y él no le avisa, si vas a llegar tarde avisa y él no avisa, pero todas esas cosas son las oportunidades de Dios que de alguna forma esperamos que eso vaya cambiando a través de la palabra. Isaías entonces desde la perspectiva histórica es un libro muy hermoso que contempla 4 reinos de 4 reyes. Isaías es un hombre de Dios hermoso que durante 40 años ejerció su ministerio, y a partir de eso entonces aparece esta palabra como de alguna forma la esperanza de un pueblo que estaba de regreso, que quería de alguna forma honrar a Dios pero lo estaba haciendo mal. Y es desde allí, desde ese punto, algunas cosas, y mírenme por favor, de aquellas cosas que son buenas pero a veces se hacen mal, de aquellas motivaciones que a veces tenemos para honrar al Señor, o creemos que honramos al Señor haciendo algo solo porque la Biblia lo dice, pero la motivación, el fondo y a veces la forma es incorrecta. Entonces, cuando la Escritura da ciertos parámetros, por ejemplo, hay ciertas cosas que en la Biblia no son tan específicas. Cuando el Señor no define la forma, entonces uno ve los modelos. En la Escritura muchas cosas no se dicen el cómo hacerlo, pero uno puede deducir por causa de que alguien lo hizo o por causa de alguien que no lo hizo la forma correcta o lo más cercana. Pero el fondo es lo importante. El por qué lo hago. El hecho de que uno puede orar y orar mal. Claro que sí. Usted va a ver en la Escritura que el Señor de alguna forma confronta a la gente que se para en las plazas, y no porque se pare ni porque sea una plaza, sino que es el corazón equivocado, y Él dice para ser visto por los hombres. O sea, la motivación no es orar, no es una plaza, que sería hermoso orar en una plaza, sino que el fondo es el equivocado. Entonces, cuando no se especifica con claridad, lo que se intenta tratar de descubrir a través de la Escritura es hombres que hayan hecho algo similar y nosotros verlo como un modelo o como un ejemplo. Pero en algunos pasajes como en este, se nos empieza a mostrar con cierta exactitud aquellas cosas que el Señor espera de aquello que Él mismo ha pedido que nosotros podamos hacer. Cuando la Biblia dice, este es el ayuno que yo elegí, entonces uno debe ponerle atención. Y uno tiene que pensar, y sabe, míreme por favor mi querido hermano, creo que una de las cosas, por favor, atención a esto, una de las cosas importantes de la iglesia es pedirle al Señor sabiduría y pedirle al Señor entendimiento en aquellas cosas que Él espera que nosotros conozcamos de Él. Y esto es tan importante porque puede ser que uno haga cosas como por ejemplo estos 21 días de ayuno y que de alguna forma no nos importe lo que el Señor dice acerca del ayuno, o que tal vez no lo hagamos como Él quiera que nosotros lo podamos hacer. A partir de eso, entonces es muy clave en la vida del creyente que le importe lo que Dios le importa. Que a usted y a mí nos importe lo que a Dios le importa. Y que no seamos mecánicos. ¿Sabe cuánta gente dice, pastor, ¿y cómo ayuno? No es que nosotros después de un estudio, de un examen, de poder revisar las Escrituras, no sepamos el cómo hacerlo. Pero a veces nos pasa que las personas evitan el leer, evitan el estudiar, evitan preguntarle al Señor, evitan ir a las Escrituras y tomar tiempo para leer algunos conceptos que están ahí, solo que nosotros pareciera que no son tan importantes a partir de lo que hacemos. Y es ahí donde la iglesia tiene que comenzar a cambiar. No todas las cosas tienen que ser preguntadas necesariamente a un líder, a un pastor, a un mentor, y no todas las cosas las podemos recibir en un folleto, sino que también decir, voy a leer la Biblia. Vamos, alguien dígame. Voy a leer la Biblia con el fin de poder aprender de aquellas cosas que el Señor hizo, porque el modelo nuestro es nuestro Señor Jesucristo. A partir del ayuno del Señor uno puede sacar un montón de conclusiones, pero también a través de ciertos pasajes que son como tan explícitos, que tienen profundidad, como por ejemplo este.
Entonces, a veces la iglesia ha caído, y digo esto en general, no solamente porque esto pase con ustedes, la iglesia en general ha caído en el hecho de que alguien más siempre resuelva las dudas sin primero ellos ir a la fuente. Es como el interés de que alguien me facilite el trabajo, y yo no sé si hay alguien acá, estoy diciendo, está complicada la cosa ya. Pero las personas intentan o muestran la falta de interés o que alguien venga a resolver un asunto. Y a veces nosotros también, digámoslo así, hemos caído un poquito en eso, en no enseñar y en consentir y hasta tratar de quitarle peso. Es como, a mí me pasa con mi hijo, yo soy sobreprotector y eso es algo que estoy trabajando. ¿Verdad, Victoria? Estoy trabajando. Mi esposa me ayuda con eso. Pero es algo que a veces también se transfiere a la iglesia. Tratar de que la iglesia haga su mínimo esfuerzo. Y quizás eso no es lo mejor ni es lo correcto. Y es desde ahí donde a veces la gente constantemente tenemos equipos de oración que son necesarios en las iglesias, pero donde a veces nosotros le decimos, si tiene alguna petición, llámenos. Y yo lo acabo de orar hace un ratito atrás, si tiene alguna petición, llámenos. Pero a veces la gente transfiere una petición y deja de orar. Personas que preguntan y no buscan. Gente que lo que quiere es ocupar el menos tiempo posible de ellos, ya que alguien ya ocupó ese tiempo. El hecho de que no es que esté mal el hecho de que compartamos ciertas cosas, lo que está mal es que nosotros nos dejemos de esforzar por preguntarle a Dios, por buscar a Dios. Fíjese que muchas de las respuestas del Señor tienen que ver con las preguntas del hombre, cosas hermosas, peticiones que fueron hechas. Cuando usted lee el Padre Nuestro, por ejemplo, cuando usted lo sabe hoy, pero porque alguien le pidió al Señor que le enseñara. O sea, el Padre Nuestro es la respuesta del Señor. Todo lo que hoy muchos repiten, otros saben, otros oran, tiene que ver con una respuesta divina a la petición de alguien que le dijo, enséñame a orar. Y cuando nosotros consideramos eso, entonces notamos que es tan importante las preguntas, porque Dios todavía sigue hablando. Pero sigue hablando por medio también de su palabra, no solamente porque tengamos que escribir otro evangelio, sino que normalmente lo que hace el Señor es abrirte el entendimiento para poder comprender algo que tú no habías comprendido, porque la respuesta de Dios ya está en la Escritura. O sea, todo lo que Dios quería que nosotros supiéramos de Él ya fue escrito. Ahora, lo que hace el Señor en nuestras peticiones es conducirnos a las profundidades de aquello que, si no tienes el entendimiento de Dios, aunque esté escrito en cualquier forma, en cualquier traducción, no lo vamos a entender. Por eso el Espíritu Santo, siempre la respuesta del Espíritu Santo te lleva a las Escrituras. Cuando un consejo, una palabra, una guía no te conecta con la palabra del Señor, carece de profundidad y de respaldo de Dios. O sea, la respuesta de Dios está en la palabra de Dios. Lo voy a volver a decir, la respuesta de Dios está en la palabra de Dios. El problema es que a veces nosotros le quitamos como el peso a eso y queremos que a través de otros o otras personas, eso es más, ¿cuánto me ahorraría el Señor si mandara un profeta y me dijera lo que tengo que hacer o me diera la dirección exacta? Pero eso, porque hay personas que dicen, Señor, háblame, Señor, háblame. El tema es que el Señor nos habla, el problema es que nosotros no oímos, o si oímos, no entendemos lo que oímos. Y otro problema más grande, no obedecemos a lo que oímos, porque obedecemos menos de aquello que entendemos. Oímos mucho, entendemos poco y obedecemos nada. Pégale un codazo a su hermano, dígale, esta mañana vino con todo el pastor, vino armado hasta los dientes. Entonces a veces el problema son las preguntas, luego viene la respuesta del Señor. A veces la falta de entendimiento, pero mucho más complejo es la falta de obediencia. Porque les aseguro, querida iglesia amada, que les amo con todo mi corazón,
Que el problema a veces nos radica en lo que no entendemos. Es más, a veces nos gustaría no haberlo entendido, porque pareciera que el no entenderlo nos resta la responsabilidad. Usted ahora en el auto, yo leí esta semana que apareció una ley llamada el no chat. No sé si lo vio por ahí. Bueno, si usted no lo sabe, se lo digo para que se cuide, después no reclame. El no chat quiere decir que usted no puede tomar su teléfono y manipularlo en el auto, ¿verdad? Porque eso se hace comúnmente, todos lo hemos hecho, que el Señor nos perdone. Pero todos en un semáforo, en cualquier lugar, tomamos mientras esperamos, eso pasa. Ahora sale una ley que dice que usted, si lo hace, no solamente tiene una multa, sino una suspensión. Y puede ser que usted no lo sepa, puede ser que usted no lee el diario, no vio las noticias, pero el no verlo no quiere decir que esa ley no se aplique en usted. Si usted puede decir, el carabinero, un hombre de verde lo puede detener por ahí y decirle: señor, usted estaba manipulando el celular. Y usted dice: ¿y cuál es el problema? No es que salió una ley. Ah, pero yo no sabía. Y el carabinero dice: a mí no me importa si usted la sabe o no, porque la ley no depende de si usted la sabe o no la sabe. La ley no está, la ley del tránsito, por llamar alguna ley, no está sujeta a si usted la conoce o no la conoce. Se entiende del momento que usted toma un auto que debería conocer la ley, y aunque usted diga que no la conoce, no evita la multa. Dígale usted al carabinero, dígale: yo no tenía idea. Usted, señor carabinero, no me puede sacar una multa porque yo no la conocía. Eso no lo hace inocente del asunto. El carabinero le va a decir la verdad: a mí no me importa si usted la conoce o no, esta multa sí la va a conocer, y a través de esta multa usted va a conocer la ley para no volverlo a hacer. Así que buenas tardes, se acabó el asunto. Usted no va a convencer al carabinero por el no saber. Entonces nosotros muchas veces actuamos así con la palabra del Señor. El pensar que no lo sé o el que no lo sabía es que no quiere decir que usted lo haga inocente de algunas cosas que están ahí, o que algunas leyes que están establecidas en la palabra no se cumplan en nosotros. Entonces muchas veces preferiríamos haber dicho no sabía, como si el no saber nos excluyera de aquellas cosas que el Señor espera que nosotros hagamos a través de su bendita palabra. Ahora, cuando nosotros hablamos acerca del ayuno, y entrando en el tema, en este pasaje hay un panorama general. Comienza el Señor en el versículo 2 a decir: ustedes me buscan cada día. El problema no es ese. O sea, hay personas que están buscando al Señor, así como nosotros le buscamos en oración, en ayuno. Y más allá de esa palabra, decir buscar al Señor, que aunque ya lo tenemos, está en nuestro corazón, hay un tema de búsqueda. Se entiende la búsqueda como una persona que está tratando de hacer cosas para honrarlo, agradarlo, tener más de él, y todo lo que nosotros podamos pensar de eso. Y es un pueblo, Dios le está hablando a su pueblo, diciendo: me están buscando cada día, ustedes quieren saber mis caminos, lo cual ni lo uno ni lo otro es malo. Buscar al Señor ni querer conocer los caminos del Señor, esas cosas son buenas. Luego entonces habla de que en ellos quieren justicia, ellos claman por justicia, pero el problema es: han dejado la palabra. Versículo 2: han dejado mi palabra, mi ley. Han dejado mi palabra. Al dejar mi palabra, el problema grave es soltar la palabra desde el fondo de aquello que se está intentando decir de parte de Dios. La palabra del Señor. Diga conmigo: la palabra del Señor. Entonces ellos dicen, quieren acercarse. El tema es: ¿por qué se quieren acercar? Porque ellos tienen en su mente el hecho de todas las profecías que hablan de que se alejaron de Dios y la consecuencia de haberse alejado de Dios. El problema de eso otra vez radica en que ellos están viendo el precio de alejarse, pero el acercarse lo están haciendo mal. Entonces yo no puedo el hecho de acercarme a Dios como yo quiera acercarme, o yo darle al Señor lo que yo quiera darle, sino que hay cosas que tienen que ver con motivaciones y aún formas equivocadas de hacerlo. Yo puedo ayunar, y de hecho estamos en 21 días de ayuno. Usted puede hacerlo o no hacerlo, y nadie lo puede obligar a hacerlo. Eso es un tema muy personal.
Nosotros podemos motivarle, enseñarle, guiarle, ser parte, orar, mandarle devocional, subir todos los días una ficha y usted nunca hacerlo porque no le importa, no le interesa o lo que usted considere eso. El tema es si ya llego a hacerlo, si ya considero que eso debiese hacerlo como algo que me favorece. Usted sabe lo que genera el ayuno en el cuerpo es una bendición. O sea, partiendo de la base que corporalmente, médicamente, el ayuno a usted le hace bien. De ahí en adelante ya es bueno. Médicamente muchas personas lo hacen, hay ayunos intermitentes, se sabe el descanso que tiene el cuerpo. O sea, a partir de ya, el hecho de ayunar solo médicamente ya es bueno. Ya luego de eso se suman otras cosas y viendo los ejemplos, modelos bíblicos, como por ejemplo nuestro Señor Jesucristo que ayunó, si nuestro Señor Jesucristo ayunó y fue llevado por el Espíritu al desierto para ayunar y luego ser tentado, o sea, nosotros vemos el modelo de nuestro Señor, por lo tanto ya también es bueno. Si la iglesia primera ejerció ayunos, si el apóstol Pablo o algunos profetas y algunos pueblos completos lo hicieron, ¿qué me podría hacer pensar a mí que yo no lo tengo que hacer o que de alguna forma me debo restar de esos procesos tan necesarios en la vida, pero con el entendimiento necesario para hacerlo? A veces simplemente es porque no lo queremos hacer. Y hay muchas cosas que simplemente no las queremos hacer porque es ahí donde radica el hecho de yo someterme a la palabra o a aquellas puertas que el Señor me abre. O sea, Dios a través de alguna congregación, en este caso en la que está usted, el hecho es que Dios abre ciertas puertas, Dios abre ciertas oportunidades. Puertas tiene que ver con oportunidades. A veces el problema no es la puerta que se abre, sino que yo no quiero entrar. Yo hago lo que quiero y el problema más grave que existe en las congregaciones generales es la voluntad del hombre, el deseo del hombre, los pensamientos del hombre, las distorsiones del hombre, que terminan trayendo su voluntad a su vida y dejan de hacer la voluntad de Dios. El problema de eso es que hacer nuestra voluntad siempre tendrá un precio alto en nuestra vida. Cuando nosotros queremos hacer y normalmente hacer las cosas como nosotros queremos hacerlas y nunca someter y siempre tener una excusa y siempre decir, bueno, pero ¿para qué? Y si no lo hago ahora, lo hago después, y nunca someter. El Señor ya tiene nuestra vida es del Señor, nuestros años son del Señor. Si vivimos para el Señor vivimos, si morimos para el Señor morimos. Ahora el problema es la voluntad, que a veces no se quebranta delante del Señor, que nos cuesta el hecho de rendir nuestra voluntad, y siempre hay una cosa de rebeldía en la mente, de justificar lo que no hago, simplemente porque no someto mi voluntad a algo. Se llama la oración y no aparece, se dice que llegue y no llega, se dice que vamos y no va, porque hay un asunto de falta de sometimiento. Y no solamente digo eso a nivel de congregación, sino que a nivel de escritura. El Señor dice que oremos y no lo hacemos. El Señor dice que le enseñemos a nuestros hijos y no le enseñamos. El Señor nos manda a cortar cadenas y las mantenemos. El Señor nos manda a ayudar y no lo hacemos. Nos manda a predicar y nunca lo hacemos. Entonces hay un rollo en la vida del creyente de una cosa de rebeldía que a veces no es asumida, solamente la vivo. Pero ahí está. De que si usted puede, y lo decía al principio, el hecho de que entendemos la importancia que tiene el hecho de obedecer la palabra, lo entiendo. Yo puedo decir, yo sé que es importante obedecer la palabra, y seguramente usted también lo sabe. Y si me dice amén a esto, voy a entender que lo sabe. Es importantísimo obedecer la palabra. Eso, pero cuando yo le digo eso y usted me dice amén, y luego le digo, y la palabra dice que debemos predicar, y usted puede decirme, bueno, yo vengo a la iglesia, y cambiamos el hecho de venir a una congregación por obedecer la palabra, porque es más fácil sentarse a oír una palabra que predicar la palabra que hemos oído.
Es más fácil el hecho de sentarse y adorar. Eso, hermano, es fácil, pero porque eso es algo colectivo, nos gusta, porque nos sentimos bien. Recibir una palabra que te anime, que te fortalezca, que te edifique, eso no está mal. Pero tenemos que someter nuestra voluntad a darle al Señor lo que Él quiere recibir, hacer lo que Él ha pedido que hagamos. La palabra sigue vigente: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado, ese será salvo, más el que no creyese será condenado. El tema es que eso, aunque lo podemos gritar, si uno comienza a examinar ese pasaje en la vida de nosotros, tal vez es muy poco lo que hacemos y vamos perdiendo las oportunidades que el Señor nos abre delante de nosotros. Mire, todo día, todo momento es una oportunidad. Y la gente lo que hizo fue camuflarse en eso y decir: bueno, pero con mi conducta yo le estoy predicando. Es que nunca la conducta es simplemente el respaldo de la palabra, de la predicación que es soltada. O sea, no es otra cosa. La conducta, lo que hace, la consecuencia de aquello que ya soltaste. Pero a ti no se te mandó a predicar con la conducta, que después de 10 años en esa empresa la gente se dé cuenta por fin que tú eras un cristiano porque cerraba los ojos y pedía la bendición por un alimento. Sino que es predicar explícitamente la palabra del Señor, mirar a la gente a los ojos y decirle: usted necesita al Señor, el Señor murió por usted. Y aunque ese mensaje ya fue escuchado y predicado, y a veces lo justificamos y toda la gente sabe, es verdad, toda la gente sabe, eso es verdad, mucha gente aquí en Chile lo sabe, pero hasta que usted se ponga en el lugar donde Dios le ha llamado, mira a la gente a los ojos, le abra su boca bajo la unción del Espíritu Santo, el Señor respaldará sus palabras. Aunque lo sepa, no quiere decir que Dios no usará su vida para traer luz en medio de esa oscuridad que ellos están viviendo. La palabra del Señor. Entonces, si no obedecemos lo mínimo, ¿cómo obedeceremos lo más? Si ya lo que el Señor ha hecho en mi vida, pero ¿cómo yo voy a callar algo tan grande, algo tan poderoso, algo tan significativo? Si uno comparte las cosas buenas con la gente, si hay una evidencia de la obra de Cristo en mi vida, si yo soy un testimonio de la obra de mi Padre sobre mi vida, ¿cómo puedo callar algo tan grande, tan evidente? Cuando estaban los hombres ahí en Pentecostés, eso no podía ser oculto. La gente se comenzó a burlar de ellos porque decían: están borrachos, están llenos de mosto. Pero había una obra del Espíritu Santo en la vida de ellos que era tan evidente que no se podía ocultar. Ahí estaba el fluir del Espíritu Santo. No podían callar, no podían cerrar su boca a aquello que el Señor había hecho sobre sus vidas. Ellos no callaban ni en cárceles, ni en persecución, ni en angustia. Por eso las oraciones apostólicas es: Señor, danos de nuevo para predicar tu palabra. Lo que pedimos delante de Dios es tener pasión para predicar la palabra. Oraciones que Dios quiere contestar, oraciones que Dios quiere respaldar. Alguien que le pida al Señor pasión para predicar, autoridad para predicar, oportunidad para predicar. Vamos, reciba eso en el nombre poderoso de Jesús. Todavía lidiando con la vergüenza, todavía como que nos cuesta, esperando que algo más pase. No hay nada más que tenga que pasar, sino que yo someta mi voluntad a la voluntad de Dios, que decida, que tome decisiones. Porque la gente justifica, y ¿sabe lo que la gente dice? Es que a mí me cuesta, es que Dios me conoce, es que el Señor sabe. Frases que ocupamos para tratar de no hacer aquello que entendemos que tenemos que hacer, pero no lo hacemos solo porque hay un tema de rebeldía, de no someter la voluntad, de no aprovechar la oportunidad. Y no puede justificar lo que deja de hacer por los fracasos que ha tenido. Bueno, es que yo le prediqué a mi compañera
y no se salvó. Le prediqué a este, tampoco. Si fuera por eso, amado, es que uno deja de hacer lo que hace. Si uno viera cuántas veces ora por alguien y nos sana, pero no estamos llamados a considerar el resultado de lo que hacemos como un condicionador de aquello que tenemos que hacer. Nosotros fuimos llamados a predicar la palabra. Los apóstoles a veces predicaban y los terminaban matando. No puedo condicionar lo que tengo que hacer por el resultado que tengo en aquello que hago. Mi tarea es obedecer a Dios en aquello que Él ha enviado a hacer a sus hijos, y en relación a eso someter mi voluntad y no frustrarme por aquellas cosas, ni tomar la frustración como un elemento de justificación, sino todo lo contrario. Si hoy no resultó, mañana lo hará. Y si yo prediqué y Él no se convirtió, a través de la predicación de otros se hará. Pero no podemos justificar el no hacerlo por las cosas que no han resultado. Todo lo contrario, seguir insistiendo, seguir predicando, seguir creyendo, seguir confiando que mucho de eso tendrá su respuesta. Tal vez ahora no, pero lo vas a ver mañana. Lo vas a ver mañana. Mañana Dios usará, porque más allá del resultado es agradar a Dios en aquello que hago, aún así no suceda aquello que quiero y espero que suceda. Vamos, reciba eso, por favor. O sea, no me canso de hacer el bien. Por eso la palabra del Señor: no se cansen de hacer el bien. Porque dejamos de hacerlo a causa del cansancio, desfallecemos, soltamos lo que tenemos que hacer. Pero no es la forma de Dios. No me canso de hacer. Si el Señor no se ha cansado conmigo, ¿por qué me voy a cansar de lo que Él pide que yo pueda hacer? Si el Señor es misericordioso hasta este día. Y yo no sé y pienso por qué el Señor todavía extiende su misericordia sobre nuestra vida. Tan bueno, tan grande, tan maravilloso. Ninguno de nosotros deberíamos estar en este lugar. Ninguno de nosotros merecíamos siquiera estar en este lugar. Si estamos aquí es por la gracia de Dios, porque Dios no se ha cansado de nosotros, porque su misericordia se ha estirado. Dele la vuelta a eso y piénselo bien. Cada uno de nosotros, en todos nuestros errores, nuestros fracasos, nuestra desobediencia, nuestra indiferencia, nuestros errores que son tan marcados en nuestra vida, con aquellas personas que están a nuestro alrededor, con todo lo que el Señor nos ha dado. Qué ingrato hemos sido. Piénselo un momento, por favor. Qué ingrato hemos sido al tener tanto de todo lo que el Señor nos ha dado, al disfrutar de esa gracia maravillosa, pero todavía estar pensando, todavía estar cuestionando, todavía esperar un no sé qué. La iglesia del Señor Jesucristo, una de las obras gloriosas, es transformadora, pero no solamente transformadora hacia afuera, sino una obra hacia adentro, que te permite obrar, te permite hacer lo que Dios espera que hagamos. Y la tarea importantísima de la iglesia, el respaldo de Dios a la vida de la iglesia, es predicar su palabra, proclamar a Cristo, anunciar su venida, mirar a la cruz, enseñar a la gente, amar al Señor con todo su corazón. Aún así no se trata de la necesidad que la gente tenga, porque no le predicamos a la necesidad. Nuestra predicación se trata de Cristo. Nuestra predicación se trata de Él, no de nosotros. La necesidad tendrá que someterse al Evangelio. La necesidad podría vivir y morir con nosotros, pero lo que predicamos es a nuestro Señor Jesucristo. Lo que anunciamos es el Evangelio de salvación. Lo que anunciamos es la bondad del Padre de enviar a nuestro Señor Jesucristo a rescatarnos, a salvarnos. Esa es la palabra que nosotros predicamos. Ese es el mensaje que el cielo respalda. Pero ¿cómo nos cuesta todavía? Y cuando digo eso, es simplemente volver a recordar, no creyendo que muchas cosas van a cambiar después de lo que digo, sino que volver a poner esa demanda, porque todo lo que he dicho usted ya lo sabe. Nada de lo que he dicho es nuevo para usted, y sinceramente no es mi intención el predicarle algo nuevo, sino tal vez recordarle aquellas cosas en las cuales nunca deberíamos haber dejado de hacer. Y tal vez el tiempo va como petrificando nuestro corazón.
Pero cuando uno comienza a examinar la palabra del Señor, y a veces nos volvimos demasiado expertos en hacer lo que no debíamos, y en aquellas cosas sencillas, eso que era simple, o sencillo más que simple, lo dejamos de hacer. Esa pasión, y hay una alabanza muy antigua que dice: ¿dónde está el amor que un día yo te di? ¿Dónde está esa pasión que un día sentías tú por mí? Y es como un llamado otra vez a tener otra vez el coraje, la agallas, la valentía, y sobre todo otra vez volver al lugar de donde nunca debimos salir, de predicar al Señor, más allá de todas las cosas que nos puedan faltar, porque usted no necesita entrar al instituto bíblico para predicar a Cristo. Usted necesita estar en Cristo para predicar a Cristo. El instituto va a sumar herramientas, si no es que sea malo, es buenísimo. Usted no necesita hacer la clase de ADN, eso le va a dar solidez. Pero hay muchas personas que, comenzando el proceso de estudio, apagaron el fuego. Muchas personas, conociendo tanto, se volvieron técnicas y equivocadamente cambiaron el conocimiento por la pasión. Lo que debe ser la iglesia del Señor Jesucristo es lo que el apóstol Pablo le dijo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Avívalo, aviva el fuego. El fuego tiene que ser avivado. Las marcas de ese fuego tienen que ser una evidencia en la vida de la iglesia. El fuego no, toda cosa que toca el fuego jamás vuelve a ser la misma. El fuego o consume, el fuego cambia, el fuego transforma cualquier cosa. Usted va a poner un papel al fuego y usted sabe lo que pasa. Ponga el agua al fuego, ponga el aceite al fuego, ponga esto al fuego, ponga cualquier cosa al fuego. El fuego, las evidencias de la exposición al fuego han de ser manifiestas. Usted va a decir: eso estuvo en el fuego, porque hay evidencia de aquellas cosas que están en el fuego, y esas evidencias son aquellas que el Señor espera que nosotros, nuestra vida. Por eso cuando de pronto Jeremías dice: ya no quiero más, ya esta cosa está difícil, y de pronto él dice: traté de resistirlo pero no pude, porque estaba en el cepo, estaba hasta aquí, estaba lleno de lodo, me tenían castigado por predicar la palabra y renuncié. Él dice: Señor, maldigo el día que nací. Yo no nací para sufrir. El profeta está diciendo: yo no nací para sufrir. Toda mi familia me abandonó. Jeremías capítulo 12. Toda mi familia me dejó. La gente todos dan voces, todos se alejan de mí. Yo no nací para estar en un cepo. Y él dice: Señor, maldito el día que nací, maldito el día que dijeron es su nombre. ¿Por qué tengo que sufrir lo que sufro? Y mientras él estaba hablando eso, dice: pero traté de resistirlo pero no pude, porque usted, Señor, volvió a encender mis huesos. Volvió a encender mis huesos. Y cuando los huesos, la estructura comienza a arder, los reclamos comienzan a cesar. Cuando usted está encendido por fuego por dentro, usted deja de reclamar lo que estaba reclamando. Usted ya no habla como hablaba. Usted ya no dice lo que dice. Cualquier persona comienza a reclamar cuando está apagado. Pero cuando estamos delante de una llama de fuego, y cuando esa llama de fuego pasa dentro de la vida del hombre, el hombre ya no comienza a reclamar. Somos ministros, y la Biblia dice que somos como llama de fuego. Hay que volver a poner ese carbón en la boca de los hijos de Dios. Que otra vez la llama comienza a arder, que el corazón arda. Cuando el corazón arde, hay evidencias de la pasión. Fuego tiene que ver con eso, con la pasión de predicar el evangelio. Por eso la iglesia primera, la Biblia dice que fueron repartidas lenguas como llamas de fuego, que se asentaron sobre cada uno de ellos. Eso es lo que la iglesia necesita: volver a tener pasión para hablar de Cristo. Volver otra vez a tener pasión, llenar el corazón otra vez de fuego para hablar de nuestro Señor Jesucristo, quien se merece toda nuestra pasión, lealtad, adoración, exaltación, amor, de quien nosotros no podemos cerrar nuestra boca para hablar de algo tan grande, esta salvación tan grande, que por gracia nosotros fuimos salvos. Póngase en pie, por favor.
Vamos a cerrar sus ojos, levante sus manos. Usted no necesita más de todo lo que el Señor ya le ha dado para hacer todo lo que tenemos que hacer y todo aquello que el Señor nos ha mandado a hacer. Que fue aquello que apagó la llama de nuestro corazón, que cerró tus labios, que fue lo que hizo que retrocedieras. ¿Dónde está la pasión del Señor en la vida de la iglesia? ¿Dónde está la pasión del Señor en la vida de la iglesia? Vamos, cierre sus ojos, levante sus manos un momento, dígale: Señor, perdóname. Jesús, levante sus manos. Yo no puedo decir lo que usted tiene que decir, pero algo el Señor le ha hablado esta mañana. Algo el Señor ha dicho. Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Aviva. ¿Qué fue aquello que apagó aquella llama? ¿Qué hizo cerrar tus labios? Conoces tanto más de lo que conocías antes. Sabes más canciones de las que antes sabías. Conoces más versículos bíblicos de los que conocías antes. Has caminado, aún puedes servir en un lugar. Llevas tiempo escuchando la palabra, pero ¿qué fue lo que apagó esa pasión cuando el llamado sigue siendo el mismo? Predicar a nuestro Señor Jesucristo, hablar, llenar nuestros labios de nuestro Señor, adorarle con pasión, servirle con fidelidad, renunciar a nuestra propia vida por servirlo a Él. Todavía las demandas siguen en pie y todavía las promesas están vigentes. Todavía el Señor espera una iglesia que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que le siga. Todavía la santidad es un requisito para nuestro Señor, y que sin santidad nadie verá al Señor. Y es el deseo de verle el que nos lleva a negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones. No es que alguien te vaya a descubrir, le tenemos más temor a ser expuesto que el deseo de ver su rostro, que sin santidad nadie le podrá ver. Y le podemos ver cada día, pero tenemos que volver a tomar la cruz y seguirle, negándonos a nosotros mismos por amor, por deseo, por obediencia al Señor. Levanta tus manos en la presencia de Dios, una hermosa presencia del Señor Espíritu Santo. Jesús, maravilloso Jesús, maravilloso Jesús. No puede ser. Aún la dificultad, usted me puede decir: pastor, he vivido tanta dificultad. Con mayor razón, aférrate al Señor, espera en el Señor, guarda las promesas en tu corazón, llénate de Cristo, llénate de Él. Hermoso Jesús, hermoso Jesús.